Bienvenidos al Sanatorio Mental La Última Luz, donde somos la última luz de esperanza para curar a sus seres queridos de sus afecciones mentales. Curamos y tratamos cualquier padecimiento mental, desde la depresión hasta la pica más severa. No dude en cruzar las puertas de nuestro hospital, que nosotros estaremos dispuestos en brindarle la ayuda que necesita. Sanatorio Mental La Última Luz, donde la esperanza nunca se termina. Esta era la introducción que escuchaban en mi mítico cómic Crusader Asylum. Y como lo mencionó Wikipedia en su video más reciente, este proyecto fue sacrificado para centrarme en mi historia principal, Agencia Paranormal de Investigación y Neutralización, o PEIN, para los más fieles de mi trabajo. Pero no todo se perdió. Ulti me ha inspirado en sacar mi propio video, profundizando más en este tema y comentando lo que pudo haber sido este proyecto. Así que siéntense, que la sesión de su terapia va a comenzar. Para empezar, quisiera disculparme por el largo periodo de inactividad en cuestión de producción de videos. Estuve centrada en las transmisiones en vivo y la actividad de mis otras redes sociales. También porque regresé a la universidad en contra de mi voluntad, lo que uno tiene que hacer para poder pagar sus sueños y tener una vida digna. Pero espero que este nuevo formato de vídeos les llame la atención. A lo largo de mi vida he tenido diversos proyectos creativos que han derivado en distintas ideas, líneas alternativas y conceptos que han acumulado polvo con el tiempo. Espero traer para el futuro más conceptos que tengo guardados en la caja de Pandora, con un hermoso dibujito de fondo. Gracias a Ultidux por hacer el aviso de la cancelación de este proyecto y mostrar a grandes rasgos la historia. Pero ahora me toca a mí hablar de mi propio proyecto. Ya conocen la dinámica, uso la voz sintética para expresarme mejor, de manera entendible, y no tengo mucho tiempo para grabar. Sin más vueltas al expediente, empecemos por el principio. Para los que aún no estén familiarizados con el proceso creativo, algunos artistas podemos estar trabajando en un proyecto principal, pero tener otro en conjunto. No porque no querramos hacer el principal, sino porque la gran mayoría de las veces los artistas nos desahogamos creando. Los casos más famosos actualmente de esto son los Caballeros de Guinevere y el asombroso Circo Digital. El primero nació porque Dana Terrance pasaba por una mala época trabajando para Disney y convirtió su ventar en una serie por sí misma. Por eso el piloto está tan lleno de críticas hacia las corporaciones y muchas referencias al propio estudio. El segundo es más porque la propia Gussworks ha comentado en diversas publicaciones que ha estado transmitiendo varias de sus propias vivencias a lo largo de la serie y que la gente se lo tomó demasiado en serio. En mi opinión, yo creo que la gente solo tiene que aceptar que quieren crear historias bonitas a veces y demás, pero eso es tema para otro video. Y como les pasó a ellas, Crusader Asylum nació como un desahogo a mi pésimo trabajo en la farmacia de los infiernos. Los que estuvieron pendientes de mí en esa época, llegaron a notar mi cansancio, mi falta de ganas y mi propia resignación al darme cuenta de que el sistema laboral es una mierda y que deberíamos quemar el sistema hasta los cimientos. Pero hablando un poco más en serio, Crusader Asylum es una crítica social disfrazada de thriller psicológico, no solo por lo que ya comenté, sino por los diversos temas que estaba tocando. Como por ejemplo, el abuso en sus diferentes presentaciones, verbal, físico y sexual. La negligencia médica.
el cinismo médico y la falta de humanidad por parte de personas en el sector de la salud, el estrés laboral, la concientización de enfermedades crónicas y trastornos mentales fuertes, ilustrar cómo funcionan los trastornos mostrados a lo largo de la trama, la depresión y el aislamiento, el proceso del trauma, el proceso del duelo, la culpa, la autodestrucción, el suicidio y las consecuencias para las personas que no reciben tratamiento para sus afecciones mentales, etc. Y para el Big Brain que vaya a decir, "Ay, se estaba proyectando". Sí, mi querido inteligente asintomático, sí. Precisamente ese era el chiste. Si tuviera que centrarme en el preciso momento en el que mi cerebro hizo la sinapsis pertinente para dar a luz esta idea, creo que puedo decir con certeza de que esto nació directamente de una arcada fuerte en el baño del trabajo. Como lo escuchan, una arcada fuerte en el trabajo. 19 de septiembre, mi cumpleaños precisamente. Fue un día peculiarmente horrible, lleno de presiones, comentarios de mierda y de entre todas esas chingaderas unos deliciosos burritos hechos por mi mamá, que comí con singular alegría, para posteriormente llegar a comer más en el trabajo. Muchísimo más. En serio, muchísimo más. Porque en la farmacia tenían la estrategia barata de subir la moral celebrando con pizza barata y refresco el cumpleaños del pobre diablo que recién llegara a su turno, y pues sí, tuve uno de los peores atrancones de mi vida, porque soy así de contenida. Comía para no sentir lo que sentía y fue el primer y último atrancón que tuve en público. Evidentemente me arrepentí a los 5 minutos después. Todavía recuerdo ese dolor abdominal, el ácido estomacal subir por mi garganta, mi boca llenándose de saliva para posteriormente salir corriendo al baño a encerrarme por media hora a sacar mi alma entera en el pobre retrete cuya fachada era blanca hasta mi llegada. Fue en ese momento, entre sudor, lágrimas, vómito, un uniforme blanco cubierto de esa masa rojiza y maloliente, que salió la idea de hacer el tercer capítulo de Crusader Asylum. Pues los 2 primeros capítulos ya estaban en YouTube en ese momento, y estoy tomando el tercer capítulo de Crusader Asylum como un mini reboot y mejora de la idea que ya tenía. Este experimento narrativo que se me salió de las manos, tomó por fin la forma del concepto que todos ustedes conocen. Anteriormente, los 2 primeros capítulos eran la respuesta y continuación a una dinámica que hice en un grupo de Facebook, el cual no mostraré, porque ya no me encuentro ahí, pero las 3 míseras almas que le dieron atención a mi proyecto fueron las que están inmortalizadas en las capturas de pantalla mostradas en el video. Lo más gracioso es que en base a esta mala experiencia, el tercer capítulo empieza con el pobre de Mephisto vomitando en el baño. Toda la secuencia es tal cual lo que hice, lo que sentí y lo que tuve que hacer para terminar el turno y continuar, porque literalmente me ofrecieron un antiácido para regular las náuseas, pero como nadie podía cubrir mi turno, me quedé. Por eso en este capítulo, hice mucho énfasis en la apariencia demacrada de Mephisto, en su cansancio, en su malestar, y que con todo eso tuvo que quedarse porque si él no se quedaba, nadie más lo haría. Ya para dejar la parte profunda aquí, cuando salgan a la calle, cuando vean a cualquier trabajador en cualquier lugar y en cualquier país, tengan empatía y respeto, porque no saben qué es lo que está pasando esa persona en su día. Llegamos a la parte que más interesa en esta clase de videos. Pero yo, no solo voy a hablar de la historia que se presentó en YouTube, sino que le voy a agregar algo de trasfondo para terminar de sazonar este Ventart con cara de obra seria. La historia del sanatorio comienza en el año de internado de los hermanos Mephisto y Jake Afton.
Dos hermanos que estudiaron la misma carrera de medicina, quizá hasta impuesta por su padre, Richard Afton, un psiquiatra reconocido en Dawson City, y para promover su sanatorio como un lugar de enseñanza, decide aceptar que sus propios hijos impartieran su servicio social en el lugar. El tiempo transcurre con normalidad, formalizando la amistad con Mavis, otro joven cercano a los hermanos que también estudiaba la carrera con ellos, hasta el día de los primeros exámenes. Jake fue el más bajo de los tres, picándole en el perfeccionismo a Richard, impartiéndole lecciones cada vez más estrictas, hasta que el propio Jake colapsó una noche. Richard ya cargaba con sus propios demonios, pues no se dio cuenta de su propia psicopatía y trastorno compulsivo que hizo lo impensable para arreglar a su hijo. Secuestrarlo, anestesiarlo e intentar reparar su cerebro por medio de una lobotomía. Mephisto, desesperadamente detuvo a su padre en plena cirugía y rescató a Jake con ayuda de Mavis. Pasaron 6 meses hasta que el sanatorio reabriera sus puertas, esta vez a cargo de Mephisto. El sanatorio La Última Luz ya tenía una reputación de ser efectivo, pero con algunos métodos poco ortodoxos para tratar las afecciones mentales. 6 meses después, Mephisto y Jake regresan al hospital tratando de proponer una nueva visión, ayudar hasta donde se pueda a sus nuevos pacientes, y durante un tiempo fue bastante efectivo, pues el personal y los pacientes les tomaron mucho cariño a ambos, incluso después de que Mavis se uniera a sus filas. Pero lo bueno nunca dura para siempre, ¿no es así? Un incidente ocurrió en el horario laboral de los tres. Simon, un policía que llegó a la puerta del sanatorio una madrugada, estaba tan afectado por el sueño que genuinamente creyó que uno de los pacientes dados de alta era un delincuente al que tenía que arrestar. Simon lo golpeó hasta casi hacerlo perder la conciencia y solo Jake logró detenerlo con un tranquilizante bastante fuerte. El debate se abrió, pues muchos no estuvieron de acuerdo con cómo Jake manejó las cosas, pues el chico también se encontraba muy estresado y se pudo ver como una manera de desquitarse. Las demás personas del lugar empezaron a ver patrones donde no los había, y los primeros rumores de maltratos a los pacientes en el hospital comenzaron a salir. Mephisto, cansado de que la gente lo incrimine de ser mal administrador, decide contratar un equipo de grabación para documentar el día a día de sus empleados en el sanatorio. Ya con el documental, el equipo de grabación capta diversos sucesos que quedaron archivados en un archivo policial para su posterior investigación. En el transcurso de los días, más incidentes suceden frente a las cámaras, hundiendo más la reputación del hospital, sometiendo a Mephisto a un estrés inmenso, teniendo que lidiar con la administración del lugar, sus pacientes y su propio hermano, que para terminar de joder las cosas, las consecuencias de la lobotomía estaban empezando a aparecer. Aquí podemos pasar a otro apartado en el video. Para poder continuar con lo que pasa en la historia, debemos hablar de sus personajes. Empecemos con los protagonistas. Mephisto Afton. Atento, responsable y bastante amable con su personal y los pacientes. Tiende a ser algo estricto con sus iguales, pero todo por el bien común. Ama su trabajo y no duda en ofrecer una solución o consejo a quien se lo pida. Ligera tendencia a sobreesforzarse y sobrecargarse de trabajo. Terminó como el dueño del hospital de su padre, al sentir que era su deber como hermano mayor y como psiquiatra recién egresado. Pero sobre todo, fue dueño del hospital por la reciente admisión de Richard como paciente en el sanatorio. Mephisto no solo quería proteger a las personas de su entorno, sino mantener vigilado a su padre para evitar más problemas. Debido al estrés y el perder a 2 de sus luces de cordura, Mephisto tendría un ataque de ira tal que termina por causarle un paro cardíaco. Después de despertar y ser salvado por Mavis, este se dispondría a dejar el hospital y como consecuencia Mavis se quedaría a cargo de todo. Mavis, empático, paciente y casi paternal.
Tiene la tendencia de deambular por los pasillos, visitando y hablando con todos los pacientes y miembros del personal. Tendencia a la depresión y crisis de pánico por involucrarse demasiado con su trabajo. Conoció a los hermanos durante la carrera de medicina y mantuvo una buena relación con ellos, pero jamás entendió el por qué Richard era tan estricto con Jake. Sería Mavis quien junto a Icarus descubrirían las fechorías del turno nocturno. Debido a los malos tratos de los otros turnos, el nocturno quiso desquitarse afectando la reputación del lugar. Mavis, siendo el único que conocía a cada miembro y paciente, logró descubrir que los incidentes eran provocados por el turno nocturno y en concreto una médica que era la encargada de la estancia durante la noche. Todo esto termina con Mavis siendo el nuevo dueño y con la reapertura del sanatorio. Con un nuevo nombre, dejando de ser la última Lucy pasa a llamarse Hospital Psiquiátrico Craziel Fisher evidentemente en su memoria, y habría una estatua de ella en la entrada con un memorial que decía, dedicado a la verdadera luz de esperanza. Craziel Fisher, alegre y bonita maestra de la vida. Jake Afton, recto, serio, la mayoría del tiempo metido en trabajos administrativos. Hace poco trabajo de campo y no suele interactuar con muchos pacientes, salvo los que se les asigne tratar. Tampoco suele hablar con el personal salvo con Mephisto y Mavis. Fue el propio Jake quien le insistiría a Mephisto en regresar a trabajar en el sanatorio, pero para el desconocimiento de su hermano mayor, Jake tenía planeado una venganza personal con Richard, pero debido a los efectos secundarios de la lobotomía, esta misma jamás pudo concretarse. Entre estos efectos secundarios estaban migrañas, alucinaciones auditivas, cambios de humor, falta de control de impulsos, problemas para dormir y sobre todo no podía identificar sus propios sentimientos, por lo que trataba de mantenerse lo más estoico posible para evitar actuar raro frente a la gente. Debido a los acontecimientos del CAT 3 y 4, donde Jake, harto de ver que Simon no estaba siguiendo el tratamiento contra su insomnio crónico como lo dictaba el procedimiento, termina por torturarlo y casi causándole la muerte. Posteriormente, Jake es internado, suspendido y despedido del sanatorio, haciendo que su puesto quede vacante, teniendo que llamar a un suplente que ocuparía su lugar. Justo aquí los incidentes aumentan de intensidad, culminando con la muerte de los pacientes principales que en un momento vamos a revisar. Craziel Fisher, paciente con trastorno de identidad corporal. Ella sintió una constante incomodidad por sus ojos, por lo que en medio de un arranque de psicosis, se terminó lastimando a tal punto que quedó ciega permanentemente. Ella fue la paciente más reciente en llegar al hospital durante los acontecimientos de la historia. Por ende ella casi no fue afectada por los maltratos hasta el turno nocturno. Como necesitaba constantemente la ayuda de alguien en todo momento, esto terminaría por fastidiar al enfermero que estaba a su cargo, agravando la misma línea de maltratos. Solo que el enfermero iría más allá, abusando sexualmente de ella mientras la golpeaba y asfixiaba repetidamente hasta que por fin, la mató. La joven fue la paciente con más lucidez, ya que solo se le recetaban medicamentos para el dolor y algunos para controlar su ansiedad, lo que hacía que las personas del sector seguro la quisieran mucho. La noticia de su muerte fue por fin la prueba que Mavis y Mephisto necesitaban para terminar esta pesadilla. Por eso el hospital termina llevando su nombre. Tratamiento: limpiezas periódicas en sus ojos. No ha perdido por completo la estructura anatómica de sus globos oculares, pero sí se hizo el suficiente daño como para perder la vista permanentemente. Debido a los cuidados que una persona ciega necesita, tiene que tener un compañero la mayoría del tiempo. Se le administran analgésicos básicos para sus dolores de cabeza provocados por las curaciones. Administración de antiansiolíticos por vía oral, de una personalidad amigable, brillante y con una paciencia y resiliencia interesante, que la hacía parecer como la única persona cuerda en este sanatorio del terror. Antes de perder la vista era maestra de preescolar o jardín de niños, lo cual la llenaba de un aura maternal casi embriagadora. Su voz agonizante fue lo último que escuchó Simon, pues ella estaba en la habitación contigua. Simon Fletcher,
policía condecorado de Dawson City, que luego de un operativo en donde estaba encubierto, tuvo que verse obligado a matar a la familia de un narcotraficante, incluyendo niños, para evitar perder la credibilidad del cartel rival. Al final de su operativo, la culpa lo consumía a tal punto que las pesadillas constantes con la muerte de la familia no lo dejaban dormir, desarrollando paranoia e insomnio tan fuertes que literalmente no podía dormir ni 15 minutos sin despertar de sobresalto. La razón del por qué aún se mantenía con vida era que su cerebro se apagaba por sí solo, haciendo que no se diera cuenta de los lapsos en los que se quedaba dormido. Por eso al caminar por el hospital se quedaba congelado y podía llegar a lastimarse al perder control de su cuerpo. Durante la historia, el insomnio de Simon empeora pues no quería contar lo que tuvo que hacer para atrapar a otro criminal, y después de que los medicamentos para dormir le provocaran úlceras sangrantes y la posterior tortura del Dr. Jake, Simon tomó la decisión de suicidarse para no seguir desperdiciando su vida en tratamientos que, ante sus ojos, ya no le servían. Es por eso que no escuchó las súplicas de ayuda de Crasiel, pues al tomarse todos los frascos de pastillas de golpe, estaba lo suficientemente aletargado para que el fino abrazo de la muerte se lo llevara antes de que siquiera pudiera respirar. Tratamiento. El paciente está instalado cerca del laboratorio del sueño del hospital. Los reportes de sus ondas cerebrales indican una gran afectación a la fase REM del sueño. Al intentar dormir el paciente se despierta de repente, lo que ha llevado a su cuerpo a desvanecerlo en breves periodos de tiempo. Si sale a caminar tiene que ser vigilado en todo momento para evitar que se lastime al caer dormido. Ha sido sometido a terapias de relajación y terapias de control de estímulos. Se le han recetado diversos medicamentos para dormir y diversos tranquilizantes, pero ha presentado resistencia a estos mismos. Se han aumentando las dosis periódicamente, pero estamos preocupados por los efectos secundarios que ha estado presentando, como dolores de cabeza, somnolencia prolongada, mareos y aturdimientos. Actualmente ha tenido dolores de estómago, creemos que ha presentado diarrea. Por lo que, como último tratamiento a considerar, es la terapia de aislamiento total. En la época en la que se desarrolla la historia, el término de estrés postraumático era poco estudiado, por lo que el personal no estaba capacitado para tratar con los verdaderos síntomas de Simon. Walter Belmont, uno de los personajes más trágicos de la historia, pues, no solo llegó al hospital de manera brusca al tener un colapso nervioso en la cafetería de su universidad, donde, después de enterarse de que reprobó una materia importante, el joven comenzaría a morderse los dedos tan fuerte que la policía tuvo que ir por él para evitar que siga lastimándose. Él no solo llegó al hospital para recibir el diagnóstico erróneo de pica, sino que se convirtió en el principal blanco de abusos por parte del turno nocturno. Todo comenzó a raíz de enterarse de los abusos del hospital, tras encontrarse con un enfermero que estaba aplicándole solución salina directamente en sus venas, en lugar de su medicamento. El enfermero corrió la voz por el turno y desde ahí, el pobre recibió acoso constante, lo cual hace que su condición se vaya agravando. Finalmente, luego de su última crisis donde por tratar de defenderse de uno de los enfermeros que estaba apretándole su bozal demasiado fuerte, este sería transferido a la sala de recuperación. Crasiel logró convivir con Walter y Simon, dándole por fin el voto de confianza para que Mavis lo cambiara al sector seguro y cambiara de tratamiento, tratando su ansiedad en vez de las consecuencias. Es el único paciente que logra recuperarse y no solo eso, logra convertirse en el nuevo psiquiatra encargado del sector medio, después de que Mavis tomara el mando del hospital. Tratamiento anterior. Se le ha ajustado el bozal y la camisa de fuerza para evitar que se siga lastimando las manos en sus ataques de pánico. El bozal tiene por dentro unos paladares de plástico para evitar que se siga mordiendo los labios y la lengua. Se ha estado alimentando 6 veces al día para reducir el hambre, también se le implementan medicamentos para mantenerlo sedado. Ha desarrollado una resistencia a estos mismos. Se le sometió a una cirugía para tratar de reparar las partes de los labios que logró arrancarse y la lengua que ha quedado partida en 2 mitades.
Sus dientes han sido limados, y sus brazos han sido cubiertos en vendas. Se le han proporcionado suplementos alimenticios de amplia gama, junto a terapias conductuales para cambiar los hábitos del paciente. No dan resultado. Candidato directo para aplicar la lobotomía como último recurso. Nuevo tratamiento. Se le quitará el bozal al paciente, debido a constantes laceraciones en su lengua y labios. El diagnóstico de pica se cambia por ansiedad generalizada paranoide. Sometiéndolo a un tratamiento con antiansiolíticos inyectables, también su alimentación se regulará por el bien de su glucosa y grasa corporal. El cambio de sector, del medio al seguro, despojándolo de la tentativa de lobotomía. Suritan Curtis. Un joven desarrolló el síndrome de Cotard tras sufrir un grave accidente de tráfico que le provocó una lesión cerebral. Esta condición alteró profundamente su percepción de la realidad, haciéndole creer que estaba muerto en vida. Suritan fue uno de los primeros pacientes que Mephisto atendió personalmente. Sus padres, ya muy ancianos y sin capacidad para cuidarlo, lo llevaron al hospital después de que se desmayara tras negarse a comer durante 2 días. En uno de sus escasos momentos de lucidez, Suritan aceptó internarse por el bien de todos. Con el tiempo, su estado lo hizo cada vez más dependiente de los medicamentos y de la asistencia del personal de enfermería, ya que estaba convencido de que su cuerpo se descomponía ante sus ojos. Al creer que ya no había esperanza, perdió el sentido de cuidarse, alimentarse o asearse. Sus nulos momentos de lucidez eran solo golpes brutales contra la realidad que habitaba. Sin embargo, un día en el que Suritan se sentía profundamente avergonzado por no haberse bañado en días, una mano amiga se le presentó. El doctor Mephisto fue el único que lo trató con el tacto y la delicadeza de una madre, ayudándolo a limpiarse con un profesionalismo y una amabilidad que el resto del personal se negaba a mostrar. Soportó el fuerte olor corporal sin dejar de proteger su dignidad, motivándolo a seguir adelante. Aprovechando los momentos de lucidez de Suritan, Mephisto desarrolló una amistad con él, ya que descubrieron que tenían mucho en común. No solo gustos similares, sino también la carga de una carrera profesional impuesta por sus padres y el peso constante de tener que cargar con todo. Suritan llegó a confesarle detalles de su vida anterior al accidente, como su trabajo como contador en una empresa que intentó usarlo como chivo expiatorio en un caso de fraude, arruinando su economía y la de sus padres. Lamentablemente, el deterioro de su cuerpo continuó hasta que la muerte lo reclamó una noche antes del fallecimiento de Crasiel. Esta pérdida fue uno de los golpes más duros que llevarían a Mephisto al colapso, dejándolo sin su lugar seguro, sin su confidente y sin su única válvula de escape. Cuidar de lo que quedaba de Suritan. Curiosidades adicionales. Mephisto tomaba medicamentos para el estrés y la ansiedad. El bozal de Walter contaba con protectores de plástico en su interior para evitar que se lastimara los labios con el roce de sus dientes. Esta era otra de las razones por las cuales le costaba hablar, además de su propio pánico. Crasiel perdió su bastón en 2 ocasiones, la que se muestra en el capítulo y otra más, poco después de su llegada. Simon aborrecía el aroma del café porque le recordaba su incapacidad absoluta para dormir. Suritan experimentaba periodos de lucidez cuando terminaba su ronda diaria de medicamentos. Esto le permitía conversar con Mephisto de manera más profunda, aunque como contrapartida sufría un dolor psicosomático persistente en todo el cuerpo a causa de su delirio de descomposición. Mavis utiliza un cubrebocas de color rosa. Jade pasaba largas temporadas sin dormir mientras planeaba su venganza contra Richard. Sin embargo, los estragos de su lobotomía hacían que olvidara cada noche todo lo que había ideado. Simon logró entablar una buena relación con Crasiel, pero la personalidad de ella le recordaba inevitablemente a la madre de la familia que se vio obligado a asesinar durante una misión encubierta.
A Mephisto le gusta disfrutar de su café con leche. Mavis tomaba su café con abundante azúcar acompañado de una dona. Jade prefería el café negro, mucho más cargado que un espresso. El vínculo entre Suritan y Mephisto llegó a rozar el romance de un modo profundamente platónico. Mavis y Walter terminan casándose al final de la historia. Hay 3 secuencias descartadas en total. Crusader Asylum llevó a tener una versión anterior donde Walter organizaba un motín en contra del personal médico y ayudaba a los demás pacientes a escapar, teniendo piedad por Mavis ya que era el único médico que lo trataba bien. Jake estuvo enamorado de Crasiel, pero debido a las restricciones éticas este sentimiento se fue desvaneciendo, hasta terminar considerándola únicamente una amiga. Crasiel no conocía el rostro de ninguno de los personajes principales, por lo que optaba por bautizarlos con apodos basados en las sensaciones que le transmitían. Mephisto, el diablo. Lo llamaba así porque percibía su tono de voz autoritario y solía notar la tensión constante en sus hombros debido al estrés. Mavis, el ángel. Lo apodó de esta forma porque era el único profesional que lograba curar sus ojos sin lastimarla, describiendo su piel con una suavidad casi divina. Jake, el fantasma. Le dio este nombre porque solo lo tocó en una ocasión, el día en que la ayudó a encontrar su bastón, mientras que el resto del tiempo apenas escuchaba su voz a la distancia. Walter, el lobo feroz. Lo identificaba así porque lo único que percibía de él eran sus gruñidos y forcejeos a través del bozal. Banda sonora / ambientación musical. Para la atmósfera de la historia, se contempló el uso de temas y piezas de las siguientes referencias.